Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro espacio donde analizamos las historias más intensas y humanas detrás de las celebridades. Hoy nos detenemos en dos nombres que han marcado profundamente la escena artística de Chile. Álvaro Marcelo Espinosa Concha, nacido el 3 de marzo de 1974, y Catalina Olcay Monti, nacida el 14 de septiembre de ese mismo año en Santiago. Dos actores de trayectoria impecable, pero también dos seres humanos que han sabido enfrentarse a la fragilidad de la vida privada bajo el implacable ojo público. La noticia que sacudió al mundo del espectáculo chileno fue clara y sorprendente. Después de un divorcio doloroso y de un año de caminos separados, Álvaro y Catalina decidieron reencontrarse y dar un paso más grande aún: casarse de nuevo. Lo que para muchos parecía un cierre definitivo, se transformó en un renacer inesperado. Y en esa decisión no solo hay romance, sino también una profunda lección sobre el amor, la madurez y el costo emocional de vivir con el corazón expuesto a millones de miradas. Para comprender la magnitud de este regreso, debemos mirar atrás. Espinosa, con una carrera sólida en teatro, televisión y cine, ha sido reconocido como uno de los actores más versátiles de su generación. Pero su vida personal, marcada por silencios y momentos de introspección, siempre contrastó con la intensidad de sus personajes en pantalla. Olcay, por su parte, construyó una identidad pública fuerte, entre la actuación y la conducción radial, irradiando seguridad y carisma, aunque en su intimidad cargaba con dudas y heridas que pocas veces quiso mostrar. El divorcio entre ellos no fue una mera ruptura sentimental. Fue, en palabras de amigos cercanos, una batalla interna entre dos personalidades apasionadas, incapaces de renunciar a sus convicciones, pero igualmente incapaces de dejar de amarse. Durante aquel año separados, Catalina buscó refugio en su trabajo, tratando de redescubrir quién era sin Álvaro. Él, en cambio, intentó abrirse a nuevas experiencias, incluso a otras relaciones. Pero pronto admitió públicamente algo que resonó con fuerza: nadie pudo ocupar el lugar de Catalina en mi vida. Aquí radica lo fascinante de este relato. No hablamos solo de una reconciliación romántica, sino de una reafirmación de identidad y de destino compartido. En el fondo, Espinosa y Olcay no encontraron en los demás lo que siempre tuvieron entre ellos. Aunque lo hubieran olvidado en medio de la rutina, las tensiones y las diferencias, y cuando dos seres descubren, después del dolor, que su vínculo es irreemplazable, la decisión de volver no es debilidad, sino valentía. La boda anunciada no es, por tanto, una celebración superficial. Es un acto simbólico, una declaración frente a un público que los ha visto brillar, caer y levantarse. El verdadero amor, a veces, necesita romperse para revelar su fortaleza. En tiempos en que las parejas de la farándula suelen ser efímeras, la historia de Álvaro y Catalina desafía los clichés y demuestra que la madurez sentimental puede nacer incluso de la ruptura. Por supuesto, no todo ha sido sencillo. Este regreso ha generado reacciones encontradas, desde la admiración de los fanáticos que aplauden su valentía, hasta la suspicacia de quienes creen que la herida podría reabrirse. Pero, en el análisis profundo, lo cierto es que ambos artistas han demostrado que la vida privada, aun bajo la luz mediática, sigue siendo un terreno de decisiones íntimas, llenas de riesgos, pero también de autenticidad. Hoy, cuando se habla de ellos, ya no se trata solo de dos intérpretes exitosos. Son un símbolo de resiliencia emocional en un país que los sigue con atención. Su historia nos obliga a reflexionar sobre el amor como proceso, no como cuento de hadas. Nos recuerda que la convivencia desgasta, que el orgullo puede separar, pero que el tiempo y la distancia a veces clarifican lo esencial: la imposibilidad de vivir sin la otra persona,
Y aquí, queridos espectadores, es donde se escribe la parte más intensa de esta crónica. Álvaro y Catalina no se unieron de nuevo para repetir el pasado, sino para reescribirlo con mayor lucidez. Sus votos en esta segunda oportunidad no son ingenuos. No prometen perfección, sino resistencia. No hablan de un amor idealizado, sino de un amor real, con cicatrices, pero también con la fuerza que solo da la experiencia de haber perdido y recuperado aquello que se creía irremediablemente roto. En definitiva, esta boda no es solo el regreso de una pareja mediática. Es un recordatorio de que, incluso en el torbellino de la fama, las emociones humanas siguen siendo las mismas que en cualquier rincón anónimo del mundo. La necesidad de ser comprendido, la búsqueda de un refugio afectivo y la certeza de que el verdadero amor, cuando existe, siempre encuentra el camino de regreso. En el universo de la televisión chilena, pocas historias sentimentales han despertado tanta curiosidad como la de Álvaro Espinosa y Catalina Olcay. Ambos reconocidos actores, figuras de la pantalla y del teatro, no solo han construido carreras sólidas, sino que también han protagonizado un relato íntimo donde el amor, la distancia, las dudas y la reconciliación se entrelazan con una intensidad que fascina al público. La suya no es una simple relación mediática, es más bien el reflejo de las tensiones que conlleva vivir una historia de amor bajo los reflectores y al mismo tiempo enfrentarse a las fragilidades humanas más profundas. Durante años, Espinosa fue visto como uno de los galanes más carismáticos de la escena nacional. Catalina, por su parte, emergió como una actriz versátil, capaz de transitar de la comedia ligera al drama con naturalidad. Ambos coincidieron en proyectos artísticos, y de allí nació una complicidad que pronto se convirtió en romance. Lo interesante, sin embargo, es que esa relación nunca fue lineal. Hubo idas y venidas, silencios prolongados y etapas de distanciamiento que pusieron a prueba la solidez de su vínculo. La metáfora que ellos mismos han usado, la de un ave fénix que renace de las cenizas, no es casual. En un mundo donde la exposición mediática suele amplificar tanto los aciertos como los errores, Álvaro y Catalina se vieron obligados a enfrentar crisis que, en otro contexto, tal vez habrían pasado desapercibidas. La diferencia es que, para ellos, cada gesto, cada declaración y cada rumor circulaba en portadas y en programas de espectáculos. Vivir bajo esa lupa permanente desgasta. Y no fueron pocos los que apostaron por una separación definitiva. El punto de quiebre más comentado ocurrió durante un año en que ambos decidieron tomar distancia. No se trató de un escándalo abrupto ni de una ruptura con acusaciones públicas, sino de un silencio que alimentó las especulaciones. En ese tiempo, los medios se apresuraron a llenar el vacío con hipótesis. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de un desgaste natural, e incluso hubo quienes insinuaron terceras personas. Sin embargo, lo cierto es que aquella pausa funcionó como un laboratorio emocional. Fue, como reconoció el propio Espinosa más tarde, un periodo doloroso pero necesario para comprender lo que realmente significábamos el uno para el otro. El regreso, por ende, tuvo el tono de una confesión íntima. En una entrevista televisiva, con la voz quebrada y una sinceridad poco habitual en un actor acostumbrado a encarnar personajes ajenos, Álvaro soltó una frase que aún hoy resuena en el recuerdo de los espectadores. Aunque esté rodeado de miles de personas, mis ojos siempre buscan a Catalina. Aquellas palabras no solo fueron interpretadas como una declaración de amor, sino también como una admisión pública de vulnerabilidad. De pronto, la imagen del galán seguro y distante se transformó en la de un hombre dispuesto a mostrar sus heridas. Catalina, por su parte, no se quedó atrás.
En más de una ocasión reconoció que esa etapa de distancia la llevó a replantearse prioridades, a distinguir entre lo accesorio y lo esencial. Para ella, el tiempo separados no fue el final, sino un espejo que le devolvió con crudeza lo que estaba en riesgo de perder. Y en ese proceso, la actriz construyó un discurso de madurez que le permitió regresar a la relación con una fortaleza distinta, menos ingenua, pero más auténtica. Los analistas de la farándula suelen reducir estas historias a titulares llamativos, pero detrás hay un trasfondo humano que merece ser contado. Lo que vivieron Espinosa y Olcay habla, en el fondo, de las dificultades universales del amor. ¿Cómo lidiar con la rutina? ¿Cómo resistir las presiones externas? ¿Cómo reconocer errores sin que la culpa destruya lo que aún puede salvarse? Lo fascinante es que, al ser personajes públicos, ese aprendizaje privado se convirtió en material de conversación colectiva, casi como si sus vidas funcionaran como un espejo donde muchos espectadores reconocen sus propias luchas sentimentales. Hoy, cuando se les ve juntos nuevamente, la narrativa que se impone no es la de una pareja idealizada, sino la de dos personas que han atravesado tempestades y han decidido volver a elegirse. Ese detalle es crucial. No se trata de un amor ingenuo ni de una promesa adolescente, sino de un compromiso adulto, consciente de las cicatrices y precisamente por eso más sólido. La reconciliación no fue fruto del azar, sino de un proceso que implicó silencio, reflexión y finalmente valentía para exponerse de nuevo. En un país donde la televisión ha moldeado buena parte de la cultura popular, la historia de Álvaro y Catalina adquiere además un matiz simbólico. Representa la posibilidad de recomenzar cuando todo parece perdido, de transformar el dolor en aprendizaje y de demostrar que la vida sentimental de los famosos no siempre es un espectáculo superficial. A veces es también un recordatorio de que la fragilidad y la resiliencia van de la mano. No sabemos qué depara el futuro para esta pareja. Como toda historia de amor, está sujeta a nuevas pruebas, a la presión de la opinión pública y a los desafíos personales que cada uno deberá enfrentar. Pero, por ahora, lo cierto es que su relato, narrado con lágrimas, silencios y confesiones públicas, se ha convertido en uno de los capítulos más intensos y significativos de la crónica sentimental chilena. Un relato que nos recuerda que, incluso bajo los reflectores, el amor conserva su carácter imprevisible, vulnerable y al mismo tiempo profundamente humano. En el mundo del espectáculo chileno, pocas historias han despertado tanto interés como la de Álvaro Espinosa y Catalina Olcay. Él, uno de los actores más sólidos y reconocidos de la escena nacional, con décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. Ella, actriz y figura mediática que supo abrirse camino en un ambiente ferozmente competitivo. Juntos han vivido un recorrido donde el amor, las dudas y la exposición pública se entrelazan de una manera que, inevitablemente, deja huella en la opinión pública. El episodio más comentado de las últimas semanas no ocurrió sobre un escenario ni frente a las cámaras, sino en la intimidad de un lugar cargado de simbolismo, la antigua casa que alguna vez compartieron. Fue allí, en medio de recuerdos que muchos creían enterrados, donde Álvaro sorprendió a Catalina al arrodillarse y pedirle matrimonio. No fue un gesto calculado para las redes sociales, ni un espectáculo diseñado para la prensa. Fue un acto íntimo, casi desafiante en su vulnerabilidad. Catalina, conmovida, no pudo contener las lágrimas. Ese instante, filtrado rápidamente al público, encendió un debate. ¿Se trataba de una reconciliación auténtica o de un montaje mediático en tiempos donde la vida privada de los artistas se convierte sin remedio en capital simbólico y comercial?
Lo cierto es que su historia nunca ha estado libre de tensiones. Como pareja, han transitado momentos de gran cercanía y también etapas de distancia que se hicieron evidentes incluso fuera de los focos: la presión de la fama, los horarios incompatibles, los proyectos personales y, sobre todo, la dificultad de separar lo íntimo de lo público han sido factores determinantes en su recorrido. No es un caso aislado. En el ecosistema de la farándula, las relaciones sentimentales suelen convertirse en materia prima de titulares y programas de chismes. Pero en este caso, la intensidad del vínculo entre Espinosa y Olcay ha despertado algo distinto. Una mezcla de admiración, empatía y expectativa que trasciende lo meramente anecdótico. La elección de celebrar su boda al atardecer, frente al mar, refuerza esa narrativa casi cinematográfica. Más que un gesto romántico, es una declaración de intenciones. La playa, con su simbolismo de renovación y de eternidad, se convierte en el escenario de un pacto renovado. Empezar de nuevo, como si las mareas pudieran arrastrar consigo los fantasmas del pasado. La puesta de sol, en tanto, evoca la idea de cerrar un ciclo para abrir otro, más luminoso. Esa decisión no es ingenua. El lenguaje de los símbolos es tan poderoso como las palabras, y ellos lo saben. Sin embargo, reducir este momento a una postal romántica sería un error. El trasfondo de esta historia revela la complejidad de mantener una relación amorosa en el mundo de la exposición constante. Espinosa, con su reputación de hombre reservado y profesional riguroso, ha debido enfrentar rumores sobre su vida personal que nunca buscó alimentar. Olcay, en cambio, ha mostrado una mayor apertura hacia el público, compartiendo fragmentos de su cotidianidad y generando cercanía con sus seguidores. Esa diferencia de estilos ha sido, en más de una ocasión, motivo de roce. ¿Cómo equilibrar la necesidad de proteger lo íntimo con la presión de un entorno que exige transparencia? La respuesta quizás esté en el mensaje que ambos decidieron entregar tras el compromiso. Si alguna vez amaste de verdad, no sueltes la mano demasiado rápido. El amor siempre encuentra la manera de volver. Estas palabras, difundidas en redes sociales, resonaron especialmente en un público que, más allá de admirarlos como figuras públicas, se identifica con sus dilemas humanos. No se trata solo de una frase romántica. Es una reflexión sobre la resiliencia, sobre la capacidad de dos personas de reencontrarse a pesar de los desencuentros y de los daños acumulados. El caso de Álvaro y Catalina también plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto una pareja expuesta al escrutinio permanente puede reconstruirse sin ser devorada por la curiosidad colectiva? ¿Qué implica amar a alguien cuando los errores, las discusiones y los momentos de debilidad se magnifican en los medios? En la industria del espectáculo, donde la autenticidad a menudo se mezcla con la estrategia, distinguir entre lo real y lo calculado es una tarea casi imposible. Pero tal vez esa sea la clave de su atractivo, la sensación de que, en medio del ruido, todavía hay una historia de amor genuina que lucha por sobrevivir. En este sentido, la propuesta de matrimonio no solo marca un punto de inflexión en su relación, sino que también redefine su relación con el público. No es casualidad que eligieran compartir la noticia y transmitir un mensaje esperanzador. Consciente o no, ese gesto los reposiciona ante la audiencia como una pareja que, lejos de la perfección idealizada, se atreve a mostrar sus fisuras y sus intentos de reparación. Y esa vulnerabilidad, paradójicamente, los hace más humanos, más cercanos y por ende más admirados. El camino hacia la boda, sin embargo, no estará libre de obstáculos. Queda por ver cómo manejarán la exposición mediática, cómo enfrentarán las expectativas generadas y qué estrategias adoptarán para proteger la intimidad que aún conservan. Porque en la historia de Álvaro Espinosa y Catalina Olcay hay tanto de amor como de resistencia. La resistencia a ceder ante la lógica del espectáculo.
la resistencia a rendirse frente a las heridas del pasado, y sobre todo, la resistencia a dejar que el tiempo erosione un vínculo que, a pesar de todo, sigue teniendo fuerza. En definitiva, lo que estamos presenciando no es simplemente la crónica de una boda, sino el retrato de una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que, como todas, implica riesgo, pero también la posibilidad de redención. Y quizá eso explique por qué su historia ha capturado tanta atención. Porque en ella se reflejan las dudas, los tropiezos y los anhelos de cualquiera que haya amado alguna vez. Queridos amigos, después de conocer la historia de Álvaro Espinosa y Catalina Olcay, no podemos quedarnos indiferentes. Esta no es solo la noticia de dos actores chilenos que deciden volver a casarse tras un divorcio. Es el reflejo de lo que significa amar con todas las fuerzas, perder y aprender a reconocer que, a veces, la vida nos da una segunda oportunidad. En un mundo donde los vínculos parecen cada vez más frágiles, su decisión nos recuerda que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí resistente. Pensemos por un momento en lo que significa dejar atrás el orgullo, enfrentarse a la opinión pública y volver a apostar por la misma persona. Reconciliarse no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Significa aceptar los errores, perdonar y, sobre todo, reconocer que hay lazos que ninguna distancia ni ruptura pueden romper. Álvaro y Catalina nos muestran que incluso en medio del dolor y de la exposición mediática, el corazón sigue siendo el que dicta el rumbo. Por eso, hoy los invito a mirar esta historia no con morbo ni con juicio, sino con ternura y respeto. Porque detrás de los flashes, de las cámaras y de los titulares, hay dos seres humanos que se han atrevido a decir, no podemos vivir el uno sin el otro. Y esa sinceridad merece ser celebrada. Que esta boda nos inspire a valorar más a quienes amamos, a luchar por nuestras relaciones y a recordar que nunca es tarde para volver a empezar. En lugar de juzgar, abramos el corazón. Seamos testigos de que el amor verdadero existe y que cuando regresa lo hace con más fuerza que nunca.